Hola a todos. Me da mucho gusto que me hayan invitado a este foro virtual de tutoría, en la Escuela Normal número 2, de Nezahualcóyotl. Saludo a todas las maestras y maestros que están en servicio. Y un saludo especial a maestras y maestros que están en formación. Vamos a escuchar con atención el trabajo del grupo de sexto semestre de la licenciatura en educación primaria, que trabajó la tutoría. Reflexionar, imaginar, indagar. Con el maestro Alberto Sebastián. Que lo disfruten. ¿Qué tal? Bueno, los saludo a todos con mucho gusto. Vamos a compartir esta tutoría que realizamos en sexto semestre, denominada eh, Reflexionar, Imaginar, Indagar. Bien. Vamos a analizar algunos casos, en qué consistió la tutoría. Eh, bueno, pues es destinada a la licenciatura en educación primaria del Plan 2012 y tiene algunos puntos que se describen a continuación. Son tres momentos los que tienen que ver con esta tutoría: reflexionar, imaginar, indagar. La reflexión se basa en el recuento de los referentes inmediatos, en la experiencia que tienen gracias a su trayectoria académica, de su vida personal como estudiantes y como ya estudiantes de la licenciatura en educación primaria dentro de la escuela normal. La imaginación es otro ejercicio importante, que se trata de inferir las causas y las posibles explicaciones de algún tema o problema que alguien elige. Entonces, esta acción ya permite buscar, pensar en posibilidades a partir de la experiencia que tenemos, sin necesidad de trabajar eh, con grandes aportaciones, referentes teóricos, estructuras metodológicas. Estamos en este primer ejercicio de germinación, en donde el pensamiento apenas va hilvanando su proceso de construcción. Y la última parte ya es la indagación, en donde se realizan búsquedas incipientes de información. Indagación en algunos casos se ha considerado como un sinónimo de investigar. Sin embargo, es importante aquí señalar que cuando nosotros mencionamos la palabra indagación, eh, se le está atribuyendo un sentido de menor peso en cuanto a la construcción que hay sobre las actividades de investigación, y entonces son búsquedas incipientes de información. El trabajo que hacemos en la educación normal, en el nivel licenciatura, pues se trata de que se consulten fuentes, referentes teóricos, libros de bibliografía básica, algunos otros artículos en línea y algunas otras aportaciones que pueden encontrar en eventos, foros y demás insumos que posibiliten algunos asideros para la investigación. Las competencias que se trabajan dentro de este taller, pues están extraídas del plan de estudios, y la primera tiene que ver con resolución de problemas a través de la capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Y me parece que esta es una de las más importantes y centrales de la tutoría. Utiliza su comprensión lectora para ampliar los conocimientos, distingue hechos, interpretaciones, opiniones y valoraciones en el discurso de los demás, y esto es importante porque se va empalmando con los demás cursos que ya se han llevado a cabo y que se llevan en sexto semestre. Aplica sus conocimientos para transformar sus prácticas de manera responsable, y esto es una síntesis y una continuidad del trayecto de prácticas que ya se lleva a cabo en todas las licenciaturas en las escuelas normales. Bueno, aquí está el mapa curricular. Necesariamente nosotros estamos trabajando con lo que se revisó en este rectángulo horizontal. Representa, bueno, está agrupando los cursos que tienen que ver con el trayecto formativo de acercamiento a la práctica. Entonces, hasta este sexto semestre se están trabajando ya los últimos proyectos de intervención socioeducativa, en donde hacen uso de todos estos referentes teóricos y metodológicos que han construido a lo largo de los 6 semestres.
Y en particular, de manera vertical, este rectángulo está englobando lo que se trabaja en sexto semestre. Definitivamente son elementos indispensables para que se puedan agrupar de manera multidisciplinaria algunos planteamientos. Y aquí en el costado hay un rectángulo eh, azul en donde se explica la presencia de un curso que se denomina Habilidades Básicas para la Investigación Educativa. En este plan de estudios, en el 2012, este curso aparece hasta quinto semestre y ya para la reforma del 2018, los planes que vienen en el camino están ocupando este curso ubicado en primer semestre. Ya en el primer año ya están consolidando estas nociones de investigación porque las ocupan en todo el trayecto formativo y a lo largo de toda la malla curricular que transitan. Entonces, de manera general, este es uno de los principales insumos que tiene que ver con esta conexión, la factibilidad del trabajo que hace la tutoría y que queremos empalmar y asumir una fusión de los procesos y del trabajo realizado para ya perfilar la transición a séptimo y octavo semestres. Bien, bueno, la modalidad de trabajo consistió en clases de 100 minutos, realización de lectura, espacios de reflexión y análisis. Se tuvo que recurrir a referentes especializados en la investigación que no están en la bibliografía básica ni complementaria de la escuela normal, sino que son elementos que complementan la formación. También se trabajó en una modalidad de taller en donde no nada más se tiene que presentar una evidencia de trabajo, un control de lectura, un cuadro sinóptico, sino ya se está elaborando un producto individual que se va a convertir en el anteproyecto de su trabajo de titulación para cuarto grado. Del mismo modo, en este taller de tutoría se analizaron ejemplos de investigación, se reflexionó a partir de los referentes del semestre de sexto semestre y de los semestres anteriores y se trabajó con datos empíricos. Aquí es importante mencionar que la experiencia que ya se tiene de los acercamientos a las prácticas, del trabajo que cada quien ha realizado en este trayecto y de cómo han observado la educación básica, cómo han participado en condiciones reales de la práctica docente en educación básica, pues esos elementos se convierten en datos empíricos que son resultados de técnicas de investigación que se analizan de una manera tal que se sistematizan para obtener un referente o un insumo de investigación. Y en este caso, también las valoraciones individuales de sus trabajos se realizaban por medio de una plataforma y este es un insumo importante. Bueno, se trabajaba como todos los espacios de tutoría los lunes de 9 a 11 de la mañana en todo el horario de días hábiles y específicamente para abril, mayo y junio, pues se tuvo que trabajar ya en plataformas en internet como nos fue necesario a todos los involucrados en el sistema educativo y pues tuvimos que trabajar a partir de diferentes elementos. Cabe mencionar que antes de la contingencia sanitaria, nosotros ya trabajábamos con un blog en donde subíamos los recursos, ya teníamos un espacio en Classroom y bueno, lo único que agregamos fueron las sesiones de Zoom. Se complementa este trabajo de tutoría y uno de los elementos centrales es el método de Maxwell, que es una metodología de investigación cualitativa extraída de un libro de reciente publicación. Y entonces aquí está un esquema que presenta de manera general cuáles son los elementos de su propuesta. Tanto para portafolio como para informe o tesis de investigación aplica en diferente grado de profundidad. Sin embargo, es un elemento indispensable y se estuvo revisando en la tutoría. Bien, aquí esta noción de imaginar, reflexionar, imaginar, indagar, tiene pues
una lógica cíclica, una lógica de espiral, porque se va construyendo y vamos a ver cómo la reflexión está basada en las experiencias personales, en las experiencias educativas. La imaginación está anclada ya al planteamiento de alternativas para explicar o para intervenir. Entonces, ya cada quien desde sus referentes elabora una propuesta de análisis o una explicación o una solución a algún tema o problema identificado. Y el último punto, que ya es la indagación, requiere ver con aspectos de investigación. Entonces, ya nos estamos eh, enrolando con estos procesos que tienen que ver con la consulta de repositorios en Internet o de revistas electrónicas. Y ahorita, pues, dentro del trabajo que hemos realizado en el grupo de investigación de la Escuela Normal, tenemos un repositorio de referencias digitalizadas que se han escaneado, que se han conseguido, que están en línea, y nosotros hemos construido este repositorio para uso exclusivo de los estudiantes de la escuela normal. De manera particular, les comento que sí hemos trabajado las dos licenciaturas. Hay más referentes para primaria, pero también se ha completado esto con la licenciatura de educación primaria, que bueno, egresó el año pasado. Hay una valoración que también se les pidió a los muchachos, y esta nube se construyó con una plataforma también, en donde se les decía, bueno, ¿cuáles son, define en algunas pocas palabras, cuáles son los elementos que has encontrado en la tutoría? Y bueno, hay lo que ven en esta nube de palabras, pues se genera a partir de las respuestas de los muchachos. Entonces, sí tiene que ver con todo eh, análisis, reflexión, orientación, producción, organización, compromiso, reto, meta. Son acciones que se perciben dentro de la formación docente como estudiantes normalistas y que, bueno, vamos trabajando en función de lo que se considera necesario y tanto del compromiso que se da como maestro y de los alumnos que están en el taller de tutoría. Aquí algunas apreciaciones cualitativas. Dice Manu, me deja buenas experiencias, estoy satisfecho con el trabajo. Desde un comienzo pude estructurar varias ideas para poder titularme y creo que pude tener más consolidados algunos aspectos. Lisette menciona que gracias a este taller puede tener en claro su tema de titulación, saber los pasos con los que se inicia este proceso. También se mencionan algunos aspectos en donde dice, bueno, tal vez faltó un poco de más acercamiento por parte de todos. Probablemente con las cuestiones de la contingencia se generó esta dificultad de acercamiento, trabajo, y bueno, pues el rol que llevábamos pues es una eh, importante eh, condición para el trabajo que se realiza. Igual Jenny menciona que la tutoría ha sido la base para investigar lo que le interesa en su trabajo de titulación y que ha sido demasiado significativa. Itzel menciona, en cuanto a todas las lecturas que estuvimos abordando, me dejaron que siempre se tiene que indagar mucho más para saber y llegar a un concepto concreto. Bueno, eh, las es importante mencionar que el trabajo, uno de los elementos importantes del trabajo fue la revisión del marco normativo, de los documentos que tienen que ver con las orientaciones para elaborar estos documentos de titulación, pero que se han girado desde la SEP y desde la DGESPE. Entonces se organizaron algunos equipos y esta es una aportación que ellos dan, que pues prácticamente son videos en donde ellos explican cada modalidad y es un legado que ellos le están dejando a los que vienen en el camino de primero o segundo grado, porque finalmente son momentos importantes en donde se debe de considerar ya conocer qué modalidad de titulación, cómo será el trabajo al que se van a enfrentar en séptimo y octavo semestres, para que vayan perfilando su trabajo desde los semestres anteriores. Bien, bueno, ya recapitulando, entonces, este proceso consistió en consulta, diálogo y construcción.
La consulta a partir de navegar en Internet, entrar a la biblioteca, consultar libros. El segundo paso fue el diálogo entre ellos, el diálogo con el maestro en las sesiones virtuales. Y entonces de esa manera se va complementando el planteamiento que ellos tienen con las sugerencias que entre ellos se aportan y lo que nosotros generamos. Y la última noción del paso 3 de esta primera parte es la construcción. Y es una construcción individual en línea en un documento compartido y que se va complementando con dudas, con preguntas, con sugerencias, revisiones. Y por último ya el paso 4 se consolida con la creación de un anteproyecto. El anteproyecto de titulación le sirve para ya entrar a cuarto año, a séptimo y octavo semestre. Esta tutoría en sexto semestre fue un acompañamiento. Séptimo y octavo son el último año de la formación inicial, de la formación docente, y en donde ya se tiene una práctica intensiva en condiciones reales de trabajo, y del mismo modo, en ese año se aplica un proyecto de intervención y todo esto, además de cubrir las prácticas profesionales, se obtienen insumos para la titulación. Entonces, es importante, bueno, ver esta experiencia, el trabajo que se ha realizado y ver que ya están a punto de culminar la tarea de su formación profesional, y esta tutoría está complementando y está siendo un insumo más, se está agregando como otro engrane para echar a andar todos los procesos de la formación docente. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Está mi correo electrónico y estoy a sus órdenes. Hola, ¿qué tal? Nosotros les vamos a exponer sobre una modalidad de titulación, que es con el portafolio de evidencias. Nuestro equipo está conformado por Lizeth Brizuela, Viridiana Butanda, Adamario Olvera y una servidora. Para iniciar vamos a retomar lo que es un portafolio de evidencias, y de acuerdo a la SEP en 2014 se le da la siguiente definición. Es una colección de distintos tipos de productos que fueron seleccionados dependiendo de la relevancia que tuvieron durante el proceso de aprendizaje. Estos nos van a mostrar los principales logros y aspectos a mejorar en el desarrollo y la trayectoria profesional de quien está realizando este portafolio de evidencias. Por su parte, también permite identificar momentos clave de la formación y situaciones específicas, las cuales permitieron aprender de esa experiencia. Esto ayuda al crecimiento metacognitivo de los estudiantes, ya que cada quien va a ser responsable de su propio aprendizaje y de la mejora constante que hay. Es importante que los datos de este portafolio sean provenientes del trabajo que se ha venido realizando y que sean agrupados y redactados para una cuidadosa reflexión, compartiéndola con más personas y presentándolas para discusión o debates públicos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de portafolios que se pueden realizar para el proceso de titulación. Y el primero de ellos es el portafolio de evaluación, donde se realiza la identificación, discriminación y selección de evidencias citadas en los distintos momentos y etapas de su formación inicial, que permitirá reconstruir un proceso de aprendizaje que dará cuenta de las competencias profesionales y de los cambios que experimentó a lo largo de su carrera. El siguiente es el portafolio como apoyo para la enseñanza y el aprendizaje, y aquí el estudiante administra y recopila el trabajo de portafolios en el cual revela pruebas significativas de su aprendizaje y o competencia en habilidades clave. Y por último está el portafolio de desempeño, el cual recupera la sabiduría de la práctica docente. Dice que son museos de nuestro trabajo y nuestro pensamiento, en los que se exhiben nuestros éxitos y experimentos y sueños. En el siguiente apartado se van a mostrar las fases de la elaboración. Estas fases son 6. La primera de ellas es la colección y la recolección de evidencias.
En esta primera fase se hace una recolección de las producciones como las planeaciones, los diarios, los videos, los trabajos de los niños, las fotografías y rúbricas. Posteriormente se hará un balance de la recolección, es decir, todo lo clasificado y en contexto de una actividad práctica. Después sigue el apartado de selección. Aquí vamos a seleccionar las producciones que se pueden convertir en evidencias de aprendizaje y las que no. Después está la presentación. Aquí se le va a dar orden a las producciones y las vamos a integrar en una narración que permiten ir construyendo la evidencia de aprendizaje, es decir, mostrando y demostrando las producciones que se van presentando como argumentos de la demostración del aprendizaje. Buenos días, profe y compañeros. Bueno, como siguiente fase tenemos la reflexión y el análisis. En esta fase se incluye el análisis de las evidencias seleccionadas y la reflexión en la práctica. Nos menciona ahí el documento algunas pautas para la reflexión y son 5. Hacer preguntas, ofrecer puntos de vista diferentes, sugerir pistas, matizar interpretaciones y confrontar con concepciones teóricas que guían la práctica. Estas son las principales. Y por último tenemos la proyección. En esta se enmarca en la fase de la reconstrucción de los ciclos reflexivos, que va a tener una visión prospectiva del hacer docente. Y bueno, como producto final nos menciona que el portafolio de evidencias se escribe en primera persona y en pasado, y ese tiene que llevar algunos elementos, los cuales son carátula, índice, introducción, desarrollo, organización y valoración de las evidencias de aprendizaje, conclusiones, referencias y anexos. En sí será la estructura que debe de llevar pues el portafolio de evidencias. Gracias. Hola, buen día. A nuestro equipo le corresponde desarrollar la modalidad de tesis de investigación y nuestro equipo está conformado por mi compañera Jocelyn Aguilar Pérez, Luis Manuel Martínez Espinosa, Jesús Israel Vicente García y una servidora, Jenny Isidro Gutiérrez. Para comenzar, nos gustaría explicarte en qué consisten las modalidades de titulación, ya que es un proceso académico que implica la realización de alguna modalidad, como una tesis, un informe de prácticas o un portafolio de evidencias. Con el fin de obtener un grado, en este caso sería de licenciatura. El contenido está desarrollado de la siguiente manera. Comenzaremos con qué es, cómo está integrado, los apartados de la tesis y en qué consiste cada uno, y un pequeño ejemplo. ¿Qué es? La tesis de investigación consiste en la elaboración rigurosa de un texto que sigue las pautas teórico-metodológicas. Esto quiere decir que es un diseño investigativo que orienta el camino a seguir durante todo el proceso de investigación. La tesis es una investigación sustentada teóricamente y de datos que son productos de los procesos de investigación para responder un vacío en el conocimiento. La tesis tiene como finalidad aportar nuevas formas de explicación y comprensión de los fenómenos educativos. A continuación, mi compañero Manuel nos hablará sobre los apartados. Una tesis lo que busca es tener la respuesta a una investigación que se va a llevar a cabo. Por eso se va a delimitar según la pregunta generadora que nosotros realicemos. De ahí partimos al tema o problema, justificándolo, exponiendo la relevancia y la pertinencia del mismo, y estableciendo igual los objetivos que se van a llevar a cabo y que van a incluir dentro de la investigación. Algunos de los elementos son la carátula, el tema de investigación o título de investigación, que es el que nos va a dar un panorama general sobre lo que vamos a hablar, los objetivos que van a desglosar el mismo, los planteamientos del problema que incluye una selección, delimitación, justificación e impacto social, el marco teórico, el marco de referencias, la reformulación de hipótesis o supuestos, las estrategias metodológicas que incluyen las técnicas de acopio de información que nosotros vamos a llevar a cabo, los recursos que utilizaremos, el cronograma de actividades, las bibliografías y otros recursos. Ya mencionado el formato de en qué consiste la tesis, vamos a desarrollar los conceptos uno por uno.
Primeramente tenemos la carátula, que esta incluye los datos específicos de la institución, el título de la tesis, nombre del estudiante, el asesor, fecha, entre otras. Después tenemos el índice, que describe el contenido de la tesis, que son los apartados, los temas, los subtemas, las conclusiones, los anexos, entre otros. Posteriormente tenemos la introducción, y esta describe de manera puntual el tema de estudio, las principales preguntas, objetivos, el método, así como el contenido sintético de cada uno. Esto depende de los capítulos. Como lo mencioné, tenemos el cuerpo de la tesis y los capítulos. Estos incluyen y describen los principales insumos considerados en su desarrollo, así como los resultados y hallazgos de la misma. En este apartado se encuentra la esencia de toda la investigación. Después tenemos las conclusiones, que exponen los principales hallazgos en función de las preguntas, objetivos, hipótesis y o supuestos, que enfatizan el aporte que hace el campo o tema de estudio y plantean nuevas vetas de investigación en función de sus resultados. Posteriormente tenemos las referencias, que se refieren a las fuentes de consulta que se utilizaron durante todo el proyecto. Estas pueden ser bibliográficas, hemerográficas, electrónicas, entre otras. Y por último tenemos los anexos, que es donde se incluyen los productos o materiales que se utilizaron o elaboraron en el contexto de la investigación, que pueden ser utilizados para eventuales consultas. A continuación, mi compañero mencionará un ejemplo. Bueno, a mí me tocó la sección del ejemplo. Como se darán cuenta, en la parte de abajo de la palabra se encuentra un hipervínculo. Si ustedes le hacen clic, podrán ver de manera más detallada la información que a continuación les voy a proporcionar. Como se dan cuenta también, del lado izquierdo, la primera captura de pantalla, viene lo que es la carátula. Ya mi compañera Jocelyn les explicó lo que venía en la carátula o su contenido. Del lado derecho encontramos lo que es el índice. El índice es la parte medular de nuestro proyecto de titulación, ya que ahí es donde se van a encontrar todos y cada uno de los títulos y los apartados que este contenga. Después encontramos lo que es la dedicatoria. La dedicatoria va dirigida a lo que son los padres, a la familia, a los maestros o alguna persona que haya sido importante para la realización de nuestro proyecto. También viene la pregunta de investigación, los objetos de investigación, los propósitos, también lo que es el tipo de evaluación, que como conocemos pues es la evaluación formativa, sumativa y la diagnóstica. Y bueno, pues estos ejemplos han sido retomados del documento de una de las compañeras que ya fue egresada de nuestra Escuela Normal número 2 de Nezahualcóyotl, tanto para la realización de esta presentación como para los avances de nuestro proyecto de titulación. Y así, después de haber escuchado todos esos apartados, podemos decir que la tesis es una investigación que responde a una interrogante o una pregunta de investigación para generar nuevos conocimientos. Agradecemos mucho tu atención y nos vemos hasta la próxima. Buen día, somos de la licenciatura en Educación Primaria del sexto semestre. Vamos a continuar explicándoles esta modalidad de titulación que es el informe de prácticas. Y somos las docentes en formación, Jessica Sherlyn Galán Marmolejo, Glorietzel Melo Camacho y su servidora Guadalupe Reyes Vázquez. Rápidamente, una definición de lo que es el informe de prácticas es que este es un documento analítico reflexivo que se realiza durante el periodo de práctica profesional y tiene como finalidad mejorar y transformar uno o algunos aspectos de la práctica. En él se describen acciones, estrategias, métodos y procedimientos que lleva a cabo el docente en formación para atender alguna necesidad o problemática dentro de lo que es una institución educativa. Algunas características de esta modalidad son que el docente en formación lleva un proceso autorreflexivo de los aprendizajes logrados en el transcurso de su formación inicial, es decir, en toda su vida como estudiante en la normal, que le permite resolver problemas o situaciones que se presentan en la práctica. También se trata de que el estudiante establezca una vinculación práctica-teoría-práctica a través del análisis y la reflexión.
Para este se requiere un diseño de un plan de acción, el cual articula 5 elementos. El primero de ellos es la intención, la cual explica la relevancia e importancia que tiene para el futuro docente la mejora o transformación de su práctica profesional. El segundo es la planificación. Incluye un diagnóstico de la situación y algunas preguntas para orientar su elaboración e incluso para conocer mejor a su grupo. El tercer punto es la acción, que incluye estrategias, procedimientos, propuestas y diseños que tienen como fin la mejora de la práctica y sus resultados. Como cuarto punto, tenemos la observación y la evaluación, que esta es la utilización de diferentes recursos metodológicos y técnicos para cada acción realizada y o evidencias obtenidas, para así tener su análisis y reflexión que nos conduzca a un replanteamiento. Como quinto punto, tenemos la reflexión, que esta es la que nos permite el replanteamiento del problema para iniciar un nuevo ciclo de la espiral autorreflexiva. Bien, también con esta contamos con una estructura. Para ello, tiene la carátula, índice, introducción. Y como el primer punto importante, cuenta con un diagnóstico, ya sea este contexto social, institucional o áulico. El segundo punto es el plan de acción, que este es la intención, problemática, propósitos, revisión teórica del tema de texto, diseño metodológico, estrategias, cronograma, evaluación y resultado de una estrategia desarrollada. Como tercer punto tenemos los resultados obtenidos. El cuarto punto son las conclusiones y recomendaciones. El quinto son las referencias, que estas deben de ir citadas en formato APA. Y como último tenemos los anexos, que son todas nuestras evidencias. Ya por último, esta información viene de la Secretaría de Educación Pública en el documento Orientaciones Académicas para la elaboración del trabajo de titulación para el Plan de Estudios 2012. Gracias por su atención.